Históricamente, entonces, el concepto de servicio del Antiguo Testamento es una columna vertebral de la relación entre Dios y su pueblo. ¿Sí? Porque nosotros hablamos obviamente del servicio de Pablo, de los apóstoles, pero vamos a mirar un poquitico atrás, porque de eso casi nunca hablamos. Y será clave para entender el proyecto de vida que tiene Dios en Jesús, manifestándose en dimensiones espirituales, comunitarias y éticas. A través de historias, leyes y profecías, el servicio se presenta como un acto integral que abarca adoración, obediencia y compromiso con la justicia. En el Antiguo Testamento, de esta manera era como se entendía el servicio: desde la adoración, la obediencia, el compromiso con la justicia. ¿Sí? Distinto a lo que nosotros hemos entendido el servicio en el Nuevo Testamento, desde ahí con ayudar a los demás, ¿sí? Que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo lo entendía entonces el servicio en el Antiguo Testamento desde la adoración y la obediencia? En el Antiguo Testamento el servicio a Dios, ¿sí? Abodar en hebreo, que significa tanto trabajo como culto. ¿Sí? Entonces el servicio de adoración, ¿sí? Adorar, iba ligado a la palabra trabajo y a la palabra culto, y se centraba en la consagración. Los levitas, que eran la tribu de Israel, por ejemplo, fueron designados para el servicio del tabernáculo y el templo. Ustedes recuerdan cuando estamos en el tiempo de Adviento, cuando está Zacarías, que van a ser Juan el Bautista, recuerdan que el texto dice que Zacarías estaba prestando su servicio en el templo, ¿sí? Es decir, que Zacarías estaba cumpliendo ese servicio, es decir, de ser sacerdote, y simbolizaba que el culto no era solo el rito, sino un acto de entrega total. ¿Sí? Entonces, una forma de vivir el servicio en el Antiguo Testamento era a través del rito, ¿sí? De la oración, a través de ese encuentro con el Señor. Abraham, todos conocemos la historia de Abraham, al ofrecer a Isaac, y Moisés al guiar al pueblo con fidelidad, ejemplifican una obediencia radical que trasciende el interés personal, es decir, que sale de sus límites personales y es una obediencia a Dios. Recordemos que el Señor le pide a Abraham a sacrificar a su hijo, el Señor le pide a Moisés que guiara al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. ¿Sí? Era un trabajo que el Señor les asignaba y ellos eran una obediencia que cumplían. Por eso ese servicio no era mecánico, no, era un servicio que se prestaba, que se vivía desde la experiencia de fe. ¿Sí? Por lo tanto, aquí hay unos textos que ustedes podrán ver más adelante, después ustedes tienen unas citas bíblicas. El Salmo 51 nos recuerda que Dios valora el corazón quebrantado más que los sacrificios vacíos. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Entonces, miren lo importante de esto. Lo que hace Abraham cuando el Señor le pide que sacrifique a Isaac, lo que hace Moisés cuando el Señor le pide que sea el líder de su pueblo, es que el Señor les está poniendo una obediencia. La respuesta a esa obediencia por parte de Abraham, de Moisés, fue el servicio. Obedecer hace parte del servicio. Entonces miren que aquí ya vamos entendiendo algunas cositas. Jesús porque va al templo, Jesús porque ora, Jesús porque de alguna manera es obediente al Padre, ¿sí? En esa realidad Jesús porque es el que nos guía, ¿sí? Entonces miren que para la cultura del Antiguo Testamento, la cultura judía, todo lo que tuviera que ver con la adoración en el templo, el turno que le correspondía a cada sacerdote, la tienda del encuentro y la obediencia, era la forma de entender el servicio que se prestaba en el Antiguo Testamento. El segundo elemento, el servicio comunitario y la justicia social. La ley mosaica, es decir, los 10 mandamientos, integraba el servicio a Dios con el cuidado del prójimo. Aquí entonces empieza a aparecer el servicio a los demás.
Mandatos como dejar espigas para los pobres o liberar esclavos en el año jubilar reflejan que la fidelidad a Dios implicaba justicia tangible. La fidelidad también es una manera, entonces, de rendir ese servicio al Señor. Los profetas amplificaron este mensaje. Isaías, por ejemplo, que Isaías es alguien que lo vamos a ver ahorita detallado, un poquito más detallado, porque es un texto muy hermoso que nos ofrece. Condenó a los ayunos sin compasión, y Miqueas resumió el servicio divino en actuar con justicia, amar con misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, la fidelidad del servicio dentro de la experiencia de los profetas no solamente era ayudar a los demás prestando una ayuda, sino que hay algo muy importante, es actuar de manera que la fidelidad a Dios se convierte en servicio. ¿Sí? Miren que todas estas reglas son claves para poder nosotros entender por qué Pablo, por qué los apóstoles, por qué Jesús existen tanto en el servicio. ¿Sí? O sea, el servicio nace, existe desde el principio, desde el origen, desde la creación. La creación es el servicio que hace Dios a la humanidad. La tarea de preparar un lugar ideal, ¿sí? Transformando, sacando del caos para convertirlo en el paraíso, ¿sí? Para convertirlo en el lugar donde nosotros habitamos. Entonces, los profetas, ¿qué hacen? Nos muestran que quien sirve actúa con justicia, ama la misericordia y se humilla ante Dios. Recordemos que la palabra humillar no es como la tenemos nosotros, que es maltratar al otro, gritar al otro o rebajar al otro. No. La palabra humillar es postrarse ante el Señor con humildad, reconocer a Dios como lo máximo, la grandeza que hay en nuestro corazón. Un tercer elemento, y es importante, el fracaso y el llamado al arrepentimiento. La historia de Israel también muestra cómo el servicio se corrompió cuando se redujo a ritualismo o idolatría. Entonces, ahí se siente, cuando nosotros entramos en esto, en el ritualismo y la idolatría, es donde nosotros empezamos a fallar. ¿Por qué? Jeremías denunció a quienes confiaban en el templo mientras oprimían a los levitas. Es decir, predicaban, anunciaban, enseñaban, ¿sí? Y recuerden que Jesús en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla, castiga esto. Cuando dice que a los otros les ponen cargas muy pesadas y ellos no siquiera son capaces de llevar. ¿Sí? Es decir, que el servicio mal manejado, el servicio mal administrado, el servicio oprimía. Cuando el servicio oprime, no el servicio. El servicio tiene que ser, al contrario, algo que se hace desde el corazón. Sin embargo, el mensaje profético siempre apuntó a la renovación. Ezequiel prometió un corazón nuevo para servir con autenticidad. Entonces, para poder servir con autenticidad, necesitamos tener siempre el corazón dispuesto, el corazón abierto, un corazón limpio, un corazón renovado. ¿Por qué? Porque uno no puede dar lo que no tiene. Servir de mala gana no es un servicio. Servir con hipocresía no es servicio. El servicio parte de dónde? De un corazón nuevo. Entonces, ni el ritual, ¿por qué? Porque de nada sirve ser ritualistas en la práctica si no tenemos un corazón humilde y sencillo. Y la idolatría, muchas veces el servicio se convierte en idolatría, porque idolatramos a los que sirven, pero a veces esos que sirven, insisto, no lo hacen desde el corazón. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús es enfático cuando critica y juzga duro las acciones de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué? Porque mandaban de una forma que esclavizaba. Ese no era un buen servicio. Un buen servicio, insisto, parte desde el corazón. Entonces, es importante, si nosotros vamos entendiendo
de donde Jesús adquiere todos esos elementos y de donde nosotros los hemos heredado. El siervo de Yahvé, y es el elemento en el que quiero centrar mucho hoy esta reflexión. El siervo de Yahvé es el texto que ustedes no se recuerdan que se lee el Viernes Santo en la Pasión del Señor, la primera lectura del siervo sufriente. En la tradición bíblica, el término siervo de Yahvé aparece especialmente en el libro de Isaías. Se refiere a un personaje o conjunto de personas que cumplen la voluntad de Dios y traen justicia, a veces de forma sutil. Ese texto que dice que maltratado, que fue traspasado por las heridas, que fue golpeado, que fue triturado, ¿sí? Es el texto que es fuerte, pero es un texto muy hermoso. La figura del siervo sufriente, aquí está la cita, si de pronto lo quieren de pronto mirar más tarde. Isaías 52, versículo 13 y el 53 hasta el versículo 12. Sintetiza el servicio como entrega sacrificial. Aunque Israel debía ser luz de las naciones, este pasaje trascendió al pueblo prefigurando un servicio redentor que transformaría la historia. Por eso hay una gran comparación entre el siervo sufriente de Isaías y Jesucristo. Y se dice que debido a este texto y debido a Isaías, Pablo experimentará su conversión. ¿Por qué? Porque asocia a Jesús como el siervo sufriente. ¿Sí? El siervo es el que sufre, el que es capaz de cumplir la voluntad de Dios e incluso de forma sufriente. ¿Eso qué quiere decir? Que el servicio también trae sufrimiento. Entendamos esto, no es que uno sufre por gusto, no. Ahora lo vamos a entender por qué. Entonces, en el cristianismo, muchos intérpretes ven a Jesús como el siervo de Yahvé, descrito en Isaías, especialmente en los llamados cánticos del siervo, como Isaías 42, 49, 50, 52 y 53. Por eso vale la pena leer siempre esos textos de Isaías. Para ellos Jesús se encarga de ese siervo sufriente que realiza la redención mediante su vida, muerte y resurrección. Entonces Jesús asume toda la figura del Antiguo Testamento de los profetas, desde Abraham, asume la figura de Isaías, de Jeremías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hacían los profetas era eso, prestarle un servicio a la comunidad. Desde su vida, desde su experiencia de fe, ellos se convirtieron en servidores de la comunidad. Por eso la voz del profeta era importante, por eso el actuar del profeta era importante, por eso el testimonio de los profetas era importante. Por eso nosotros, cuando prestamos un servicio, somos como profetas. ¿Por qué? Porque estamos dando testimonio de Dios, estamos dando testimonio de su amor, estamos entregando y sirviendo la vida, dar la vida por los amigos, por el otro, ¿sí? Que ahorita lo vamos a complementar con el texto del Evangelio de Juan. En resumen, tanto en Isaías como en la lectura cristiana, el siervo de Yahvé es un modelo de servicio radical, dirigido a la redención y al bien de la comunidad. Si nosotros estamos sirviendo de verdad, el servicio va dirigido a la redención, es decir, a la salvación del otro, no la mía, sino la salvación al que sirve, de la persona a la que yo le sirvo. El servicio tiene que ir dirigido al bien de la comunidad, sea familia, sea movimiento apostólico, sea un grupo, la iglesia como tal, y culminado en la entrega de sí mismo, como se interpreta en Jesús. Por eso les decía ahorita, el servicio trae su cumplimiento, porque a veces uno tiene que, en medio del cansancio, del dolor, de las tristezas, igual tenemos que servir. Jesús sirvió hasta el final y aún sigue sirviendo. ¿Cómo? A través de nosotros. Entonces miren la importancia de entender el servicio del Antiguo Testamento.
Jesús asume toda una condición histórica, porque recordemos que Jesús se resume toda la historia del Antiguo Testamento para llegar a él. Y por eso Jesús no solamente es Mesías, sino que nosotros tenemos que entender que el actuar de Jesús, su vida, no está desligada a la historia del Antiguo Testamento. La historia de Jesús, por eso Jesús entendemos que es Mesías y entendemos que es profeta. Y recordemos que nosotros decimos que es profeta, sacerdote y rey. Es decir, Jesús asume toda la historia. Jesús asume todo un proyecto. Por eso Jesús se forma, se prepara para el servicio. Porque si uno no se prepara para un servicio puntual, la vida se convierte en un constante servicio hacia los demás. En la tradición cristiana, Jesús es visto como el cumplimiento de ese modelo. Un servicio radical a Dios que los demás ha expresado a Él. Entonces, lo anterior en Jesús, obediencia y fidelidad a la misión. El siervo actúa conforme al plan de Dios, no por propio interés. O sea, nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, en obediencia y fidelidad a la misión que el Señor nos ha encomendado. Todos nosotros tenemos misiones, todos tenemos una misión, como papá, como mamá, como sacerdote, como amigo, como empleado, como jefe, como compañero. No para nosotros, sino de acuerdo al plan de Dios. Segundo, humildad y sacrificio personal. El servicio implica ponerse por debajo de los otros y entregar lo propio. Por eso es que a veces cuesta. Porque a veces tenemos que servirle incluso a los que nos ofenden, a los que nos maltratan, a los que... Porque recuerden que el servicio no se trata de hacer cosas. Porque a veces pensamos que el servicio es barrer, cambiar, hacer de comer, preparar un documento. No, el servicio es toda una acción, es orar, es agradecer, es servir desde la bondad de lo que se tiene, desde la incluso entregarlo. Justicia y misericordia en acción. Atiende a los oprimidos, busca la justicia, perdón y reparación. A eso nos tiene que llevar también el servicio. Les decía hace un momento, atender al otro, a los oprimidos, buscar la justicia, perdón y reparación. Por eso, en lo que nosotros hacemos como sacerdotes es un servicio. Lo que hace un presidente de la República es un servicio, no es un trabajo. Que es distinto que recibir un servicio, pero es que nosotros estamos sirviendo a una comunidad. Lo que hace un líder de grupo, lo que hace usted en su casa, con su familia, todos nosotros tenemos que brindar desde nuestras acciones, mostrar la justicia y actuar con misericordia. El servicio implica una dependencia de Dios. El siervo se mantiene confiado en Yahvé, incluso en sufrimiento. Es lo que hace el Señor. Jesús se abandona a Dios. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es decir, que aunque sabemos lo difícil que es, nosotros necesitamos abandonar a Dios. Y por último, testimonio público con integridad. Sus actos revelan la voluntad de Dios y exigen respuesta. Es decir, que cuando nosotros entendemos esto en Jesús, entendemos porque tiene sentido el servicio. Entonces, Jesús, como el siervo sufriente de Yahvé, fue obediente hasta la muerte de cruz. Jesús fue humilde. Jesús actuó siempre en justicia y con misericordia. Jesús se abandonó y puso toda su confianza en Dios. Y Jesús se convierte en un testimonio para nosotros. Por eso nos invita. Porque si su testimonio no nos impactara, pues no estaríamos siguiendo. ¿De dónde sacamos el testimonio de Jesús? Del Evangelio. De los que vivieron desde la experiencia de Cristo. Entonces miren estos elementos que tiene Jesús, son los elementos que se necesitan para poder vivir una vida al servicio de los demás. ¿Que es fácil? No.
que tenemos que estas 5 razones las tenemos que cumplir obligatoriamente. Es decir, no es fácil. O sea, no es fácil ser humilde. No es fácil abandonarnos. No es fácil ser obediente. No es fácil ser testimonio. Pero el servicio tiene que ir acompañado de eso. Ojo, no para que los demás no noten, sino para que tu Padre que ve lo escondido. Por eso, el servicio es un legado que interpela. En el servicio del Antiguo Testamento no es una carga, sino un privilegio que invita a integrar adoración y ética, recordando que servir a Dios implica amar al prójimo y actuar como Él. La finalidad, el fundamento de un buen servicio es el amor al prójimo, pero actuando con humildad. Hoy, este legado desafía a evitar el ritualismo vacío y a encarnar una fe que se hace visible en compasión, justicia y entrega auténtica. Hoy, un buen servicio va acompañado entonces, no de ritos, sino de una fe que se hace visible. Compasivos, misericordiosos, justos, entregados auténticamente. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Dios. Es muy lindo, ¿por qué? Porque esto es el Antiguo Testamento. Entonces, si Jesús conocía el Antiguo Testamento, si Jesús bebió de la fuente de los profetas, por eso Jesús actuó como Él siempre nos ha mostrado el Evangelio. Jesús no actuó así por casualidad. Uno a veces, no sé si ustedes me habrían preguntado alguna vez, pero Jesús, ¿por qué actuó así? Entonces, Jesús, el servir, pues, ¿a qué no hace? Es que todo lo que hace Jesús no es de la nada. Tiene un origen. Su padre y su madre eran judíos practicantes. A Jesús lo llevan a la sinagoga, a Jesús lo presentan en el templo, a Jesús lo circuncida. Jesús participa en los actos litúrgicos de su tiempo. Jesús bebe de la fuente del Antiguo Testamento. Y por eso lo que hace Jesús no es improvisado. Y lo que hace Jesús no es mágicamente que apareció porque Jesús quiso ser así, no. Por eso Jesús es motivo de contradicción. ¿Por qué? Porque si la ley pedía todo esto, Jesús está actuando en contra de la ley. Y por eso Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, yo vine a planificar la ley desde el amor. ¿Eso qué quiere decir? Jesús conocía la ley. Jesús conocía la historia. Es que Jesús sabe quién es Dios. Por eso es un legado. Nosotros que recibimos el legado de nuestros padres de nuestros abuelos de mis abuelos, sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el Antiguo Testamento. Y nosotros bebemos de este legado judío. Es que nosotros también, dentro de nuestras tradiciones y ritos, tenemos legado judío. Por lo tanto, nosotros desde el servicio, yo y mi casa, yo y mi familia, servimos. Entonces, el servicio como historia, el servicio como tradición, parte de dónde? De la fidelidad y la obediencia a Dios. Usted no le está haciendo un favor a mí, usted no le está haciendo un favor a la señora, a su mamá, a su vecina, a la persona del grupo, del movimiento. Usted le está prestando un servicio que viene de Dios. Es una misión que Dios le ha puesto. Por eso yo tengo que mirar el servicio como una misión, como un regalo de Dios, donde yo me santifico, a pesar de que hay sufrimiento, a pesar de que hay personas difíciles, a pesar de que hay personas cercas, a pesar de que hay soberbia, a pesar de que hay orgullo, a pesar de que hay dolor, sí, pero Jesús aún así
escribió. Y si ustedes recuerdan, una muestra de eso es Jesús en Getsemaní, cuando corta la oreja del soldado que viene a cogerlo preso. Cuando Pedro le corta la oreja, Jesús no es santo, porque aún ahí Jesús está sirviendo. Jesús nos está sirviendo desde la cruz. ¿Por qué? Porque se está entregando para darnos a nosotros el perdón, la salvación, la redención, como decíamos hace un momento. Por eso en el Antiguo Testamento enseña que servir a Dios y al prójimo son inseparables. Es decir, que la fe se expresa en obediencia amorosa a Dios y en compromiso con la dignidad humana, especialmente de los marginados. Cuando yo le sirvo a otro, estoy resaltando su dignidad. Incluso la condición a la prostituta, al guerrillero, al que está en la cárcel, al que mató, al que robó. Yo le estoy resaltando su dignidad humana. Que a pesar de su error, de su pecado, yo le muestro la misericordia. Porque la misericordia es mostrar en fidelidad ese obrar de Dios. Estas enseñanzas desafían a vivir una espiritualidad encarnada, donde la adoración, nosotros que somos adoradores de Dios Padre, y la justicia son dos caras de la misma moneda. Y recordemos que justicia viene de justo. ¿Quién es el hombre justo? El Señor. Y un personaje que también nos habla de ser justo. ¿Quién era José? El hombre de favor fiel y prudente. Fidelidad. ¿Qué tenía José? Obediencia. Un hombre fiel, obediente, justo, silencioso. Jesús, perdón, José, ¿cómo sirvió al Señor? Asumiendo las veces del Padre. Y la misión de José no fue fácil, porque José tuvo que arriesgar su vida por un hijo que no era suyo, por una mujer que había asumido como esposa. Entonces miren lo importante del servicio, que no es algo nuevo, sino que tiene su historia. Y una historia concreta y clara, y por eso nosotros cuando estamos llamados a servir, vuelvo y les digo, no es para agradar a los demás. E incluso el servicio le desagrada a los demás. A la gente la critica porque da comunión, porque lee la Eucaristía, porque es sacerdote, porque va a la iglesia, porque reza el rosario, porque hace obras de caridad. Por eso les digo, el servicio va ligado al sufrimiento, a la crítica, al señalamiento. Y por eso la adoración. ¿Cómo puedo yo? Recordemos el texto del Evangelio cuando Jesús dice: pues si estás peleado con tu hermano, deje la ofrenda, vaya a reconciliarse. Porque yo no puedo adorar a Dios. ¿Cómo puedo yo adorar a Dios estando enojado con el hermano? Ahí no puede haber adoración. Necesitamos que la reconciliación es un acto de servicio. ¿Quién no le está haciendo un favor a nadie cuando perdona? Me está haciendo un favor a mí. Yo a veces pienso que porque te perdono te voy a hacer un favor. No, yo me estoy dando un regalo para mi vida. El perdón no es un favor. El perdón es un regalo de Dios para nosotros. Si yo me siento perdonado, es un gran regalo. Si el otro me perdona, no me perdona, perdóname la decisión, a mí no me importa. Es que el problema ya es mío. Porque yo actué hasta donde mi vida lo permite. Yo no puedo ir a obligarle a usted o obligarlo a que me perdone, porque eso hace parte de su experiencia ahí. Pero lo que sí me puedo obligar es a sentir paz en mi corazón. Por eso la justicia y la oración van de la mano. Por eso, estas son las herramientas que nos hacen entender en el Nuevo Testamento. Esto es el malo. Ámense unos a otros. Ese es el mandamiento. Un mandamiento nuevo de Dios. Ámense. ¿Por
Porque el amor es servir. Quien ama de verdad sirve. El servicio del Nuevo Testamento adquiere una profunda radicalidad, centrada en el ejemplo de Jesucristo y su llamado a vivir una existencia entregada al amor, la humanidad y la transformación del pueblo. Jesús no vino a hacerle favores a la gente. Jesús no vino a hacerle milagros a la gente. Jesús vino a amar a la humanidad y a través del amor generar una transformación de otros. Cuando Jesús amaba a alguien, no era porque le estaba haciendo un favor, era porque necesitaba transformar al otro. Y que a través de la transformación del otro, muchos aprendieran. Ya no iban a parecer siervos, sino amigos. Porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. No es que Jesús se haya sentado a hablar con Dios y Dios le dio una cátedra, no. Porque todo lo que he oído a mi Padre, porque Jesús conocía la naturaleza, porque Jesús conocía la historia de Israel, porque Jesús lo vivió en la sinagoga, Jesús lo aprendió de María, de José. Porque recuerden cuando Jesús estaba perdido, ¿dónde estaba? Ocupado en los asuntos de mi Padre. Es decir, Jesús conoció el proceso. Jesús conoce su historia y la historia de su pueblo, de sus hermanos, de sus antepasados. Por lo tanto, Jesús, ¿qué hace? Entiende que este pueblo necesita una transformación desde el amor. Y por eso Jesús se pone a servir a Dios. Jesús sirve a Dios. Jesús no le está sirviendo ni a nadie más que a Dios. Jesús como modelo supremo de servicio. Encarnación y kenosis. La kenosis es el vaciarse de Dios. Es el derroche de Dios en nosotros. Jesús siendo Dios se despojó a sí mismo, lo dirá el texto de Filipenses. Se despojó a sí mismo, pasando por uno de tantos. ¿Para qué? Para servir a la humanidad. Su vida fue un acto continuo de entrega. ¿Quién le pidió a Jesús que hiciera eso? Su padre. Sanando, enseñando y compartiendo con los marginados, con los pobres. Jesús hace su servicio a través de la sanación, a través de la enseñanza maestra, a través de el compartir, sentado a la mesa con sus discípulos, sentado en el paso con más de 5.000 hombres. Es que ese es el proyecto del Señor. Un acto profundo de servicio que todos conocemos, el lavado de Dios. En Juan 13, 1 y 17, Jesús lava los pies de sus discípulos, subvirtiendo las jerarquías sociales y declarando el siervo no es mayor que su Señor. Y lo escuchamos desde el Evangelio de este día. Eso es importante. Jesús va en contra de la ley. La ley es que la ley en ese tiempo era muy radical. Y que un siervo cualquiera estuviera por encima de su amo. Jesús pasó como siervo. El siervo no es mayor que su Señor. Este gesto simboliza que el servicio es el corazón del reino. Ahí podríamos terminar. Y esa podría ser la conclusión del servicio. ¿El servicio qué es? El corazón del reino de Dios. Hay que buscar el reino de Dios en su. Esa es la tarea de todo cristiano. Servir en este reino que vivimos. Un acto de servicio en la cruz y la redención, la resurrección. Su muerte como rescate por muchos revela que el servicio culmina en el amor sacrificial, porque nadie tiene amor más grande
que da la vida por sus amigos. A Jesús nadie lo obligó a que era la vida. Es que Jesús no tenía amigos. Para Jesús todos eran hermanos. Es que uno entiende la palabra amigo de reproche. Para Jesús todos eran hermanos. Para Jesús todos ocupaban el mismo lugar en su corazón. Por eso no soy yo quien decide que se sienta a la izquierda o a la derecha. Eso lo decía el Padre. ¿Quiénes irán a la izquierda y a la derecha? Recordemos el texto de Mateo. Pondrá a las cabras a la izquierda y las ovejas a la derecha. Si recordemos las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaron, en la cárcel me visitaron, solo me acompañaron, desnudo y me vistieron. Ahí está. Los que hacemos o hacen eso, nos corresponde, ya sabemos el lugar que nos corresponde. Pero los que no lo hacen también saben en qué lugar están. Entonces, eso es importante. Cuando nosotros prestamos un servicio, dando la vida, es una forma de comprender que somos capaces de redimir y experimentamos la redención. El servicio de redención. Porque el servicio lo que hace es salvar. Cuando yo presto un servicio con amor desinteresadamente, salvo lo resucito al otro. Por eso el servicio culmina en el amor sacrificial. Nueva identidad en Cristo. Los creyentes son llamados a ser siervos de Dios y de los demás. Como el Padre me ama, así también yo los he amado. Permanezcan en mí. ¿Y eso qué quiere decir? Que somos llamados a ser siervos de Dios y de los demás. ¿Cómo? Amando como el Padre nos ama. Esa es la mejor forma. ¿Cómo devolver el amor de Dios? Sirviendo. Es decir, que también nos invita a permanecer en Él. ¿Qué es lo más difícil? Porque permanecer en Dios es permanecer en la fidelidad a Dios. Es vivir la obediencia. Dones espirituales para edificar. Pablo nos enseña que los dones, profecía, enseñanza, ayuda, etc., deben ejercerse para el bien común. El servicio es un don esencial, donde Pablo en los Romanos nos decía. Todo lo que nosotros tenemos, nuestros dones y carismas, son para ponernos al servicio de la vida. ¿Ah? Bueno, sí, gracias. Eso es importante. No nos podemos guardar los talentos ni los caminos. Porque cuando yo pongo lo que tengo y lo que soy al servicio de los demás, que siga haciendo. Amén. Y cada uno de nosotros tiene dones, por lo tanto, yo soy un don para la comunidad. Yo soy un don para el otro. Un don es un regalo. Por eso yo soy un don, porque yo soy un regalo para el otro. Fe y obras integradas. Servir al hambriento o al desnudo es servir al mismo Cristo. Les he enseñado estas cosas para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. Eso es lo que vimos. ¿Qué nos enseñó Jesús? Servir al hambriento, ayudar al pobre, acoger al necesitado, vestir al desnudo. Vuelve al texto de Mateo. Los actos, las acciones, las obras de misericordia. Y algo muy importante,
la inclusividad radical, un término muy de moda hoy, incluyentes, todo esto. El servicio rompe barreras étnicas, sociales y de género. Nadie tiene mayor amor que ese, dar la vida por sus amigos. ¿Quiénes son mis amigos? Después de eso. Y eso es importante en este mundo, donde hablamos tanto de inclusión, también. Que es un tema que la gente no quiere abordar, no queremos entender, pero también hay que entenderlo y saberlo. Porque hoy la homosexualidad sí existe. Hay jóvenes, hay mujeres, hay adolescentes, hay niños con esta condición. Y nosotros no nos podemos sacar, ni echar, ni excluir. Eso no es el mismo. En el tiempo de Jesús era lo mismo que pasaba con los leprosos. Eran excluidos, marginados, todo el mundo los echaba afuera, que porque se contagiaba, ni la lepra contagia, ni las condiciones, ni las culturas, ni las razas contagian. Eso es importante. Hoy, este servicio es cuestionado. La iglesia que está estudiando profundamente. Porque a nuestras comunidades y a nuestros grupos están llegando todas estas realidades. A nuestras familias. Es decir, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el servicio tiene que romper barreras. Es que porque ustedes tienen empeñado de sirvo y lo rechazan, no. Entonces usted no está dando la vida. No estamos cumpliendo el orden. Yo no estoy diciendo que hay que alcahuetear, eso es distinto. Independiente de la realidad de lo que viva, es persona. Y como persona tiene dignidad. Y como dignidad es hijo y es hija de Dios. Gústenos o no nos guste, así es. Que eso es un tema de controversia, no hay nada que controvertir. Es hijo de Dios. Es hija de Dios. No es como antes que utilizaban esa palabra tan desagradable de bastardos cuando no los habían bautizado. Eso es anticristiano, eso es antiético, eso es antitodo. Porque eso no lo podemos poner en la vida de Jesús, y mucho menos en los textos del Evangelio, y mucho menos en la experiencia. Eso no es. Esto es importante. Hoy el servicio tiene que romper esas barreras. ¿Cuáles son las barreras? Aquí, están aquí. Y me da culpa porque nosotros hemos puesto una barrera muy grande en eso. Gente negra, gente que es unión libre, gente que tiene una condición sexual distinta. Y ayer el Evangelio decía, fíjate primero en la vida que llevas en tu mundo antes de ver la mota del hombre del otro. Antes de yo pegarle a alguien algo, tengo que preguntarme, porque Dios no me niega nada a mí si yo tengo algo, si yo también soy pecado. Aquí es importante, el servicio de rompe barreras. Porque nadie tiene amor más grande que dar la vida por los amigos. Y yo les digo, amigos, no solamente como lo entendemos nosotros en términos de pasar bueno, de visitar, de comer juntos, eso es una bonita amistad, pero ser amigos es ser hermanos. Porque la amistad necesita fraternidad, y la fraternidad viene de fratero, viene de hermandad. Permanecer en el amor de Cristo, permanecer en mi amor, cuando guardan mis mandamientos. Entonces el servicio nace cuando la vida está unida a Jesús. Y Jesús a nadie despreció, Jesús a nadie rechazó, Jesús a nadie le dijo. Jesús
siempre guió, acompañó, apoyó. El mandamiento central, es un amor, es un amor correspondido. Porque Dios sí me tiene que amar a mí, yo porque no debo amar al otro, yo porque no amo al otro. O sea, Dios a mí sí me tiene que ayudar, perdonar, escuchar, bendecir, guiar, amar. Pero cuando se presenta una situación, entonces se presenta una condición, no amo, rechazo, excluyo, margino, maltrato, expulso, salgo de la comunidad. Eso es lo más incoherente. Permanecer en el amor, el servicio nace cuando la vida está unida a Jesús. No pensemos como los hombres, pensemos cómo actúa Jesús. Y por eso el mandamiento central es el amor mutuo. El servicio se expresa en actos concretos de entrega y cuidado. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amaba Jesús? Un cuidado profundo, una entrega radical. Jesús es el ejemplo supremo de servicio, da la vida por sus amigos. Su mayor muestra de amor es la entrega desinteresada. Volvemos a lo mismo. ¿Qué ganaba? Si lo vemos humanamente, Jesús con la cruz no ganaba nada. Es que los que ganamos fuimos nosotros, no él. Jesús perdió la vida, los que ganamos fuimos nosotros. Es que no fue Jesús. Los que ganamos fuimos nosotros, los humanos, los pecadores, los tentados, todos. El que perdió totalmente fue Jesús. Humillado, maltratado, herido por el siervo sufriente. Él termina mal, muy mal. ¿Para qué? Para darnos a nosotros todo, por eso dio la vida. Y de manera desinteresada. ¿Qué ganaba Jesús con eso? Paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ya sabía que él esperaba. Por eso no tenía amor. Porque Jesús sabía que seguía después de la cruz. Que todo lo que hizo y porque él lo hizo. Y hay algo muy bonito, la relación de amistad y servicio. Ya no lo llamo siervo ni esclavo, sino amigos. El servicio deja de ser una obligación para convertirse en una vocación de amistad con los demás. Una vocación es un llamado a ser. El servicio entonces es una vocación. Y es por naturaleza. El servicio no lo da un grupo, no lo da una religión, no lo da un conocimiento. El servicio es naturaleza. Viene, digamos, en nuestro chip, en nuestros genes. El servicio es una vocación. Parte de el servicio, parte de. Y ahí es donde nosotros comprendemos la grandeza de lo que hizo Jesús. El propósito y sus frutos fueron elegidos para ir y dar fruto, y ese fruto permanece. El servicio que hace la relación con Cristo tiene impacto duradero. El servicio que nace de la relación con Cristo tiene un impacto duradero. Por eso permanece. Por eso queda en el corazón. Por eso uno agradece el servicio. Por eso el enfermo agradece la visita, que le lleve la comunión. Por eso el que está en la cárcel le agradece la visita, si está enfermo, si está triste. La gente por la que uno ora tiene un impacto duradero. Uno puede recibir muchos regalos materiales que con el tiempo se dañan y se botan, o los regalamos.
Pero ya vamos a acordar lo que le regalaron, pero uno nunca se te olvida esa persona que lo visitó enfermo, esa persona que te dio de comer cuando tenías hambre, esa persona que te secó las lágrimas, esa persona que te prestó su hombro, esa persona que recibió tu mano. Por eso, como les decía al principio, el servicio no son cosas, el servicio son acciones concretas de la vocación, y la vocación es un llamado a hacer. ¿Y quién hace el llamado? El Señor. Por eso, como manera de conclusión, nuestro servicio está lleno de sentido porque está elegido y sostenido por Dios. No se trata de hacer mucho tampoco, sino de hacer con amor, y así nuestro servicio se vuelve fruto que permanece. Eso es muy bonito. No se trata de hacer mucho, como lo que pasa con Marta y María. Marta hace de todo. Marta, muy inquieta, está muy a la carrera, muy presurosa. Cálmate, Marta. Marta, cálmate. María escogió la muerte. No se hace mucho, sino hacer con amor. Y así nuestro servicio se vuelve fruto que permanece. Cuando usted un día preparó un plato delicioso, o alguien preparó su plato delicioso y le puso todo el amor, ese sabor se queda aquí. Ese plato se queda aquí. Esa fiesta, esa reunión se queda aquí. Esa visita queda aquí. Y aquí se graba en el corazón. Servir del amor de Cristo es transformar las pequeñas acciones de cada día en gestos de entrega. Es mirar al otro como amigo y no como carga. Es descubrir que cuando me dono, no me pierdo, sino que florezco. El servicio es el camino por el que el amor de Jesús se hace visible en mi vida. Repito, es mirar al otro como amigo y no como carga. Es descubrir que cuando me dono, me entrego, me bajo. ¿Y qué no existe? Es vaciarme, no me pierdo. Al contrario, por eso. El servicio es el camino por el que el amor de Jesús se hace visible en mi vida. Por eso los comisionados. Ámense unos a otros como yo los quiero. Por eso el amor es servicio. Cuando sigo con amor, recibo con amor. Entonces, esto es muy importante y es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Que desde la historia de la creación hasta hoy, nosotros estamos haciendo algo novedoso. Nosotros no inventamos los servicios, ¿no? Los servicios son como los dones, nos llegan porque Dios a bien quiere que nosotros seamos sus servidores. A veces renegamos, porque a veces creemos que el servicio es por categorías. El servicio no tiene categoría. Porque a veces en esas pequeñas cosas, como esa Santa Teresita de Jesús, está la grandeza de la persona. Es aprender a entender lo grande. Un saludo, un hola, puede ser la transformación de la vida de una persona que está desahuciada de su corazón. Un ¿cómo estás? Un llevarle la palabra, un llevarle la comunión. Porque volver a lo que te decía hace un momento, no se trata de hacer mucho. Porque a veces, por querer abarcar mucho, no abarcamos nada. Y quedamos mal aquí, quedamos mal allá. Servir es saber enfocar nuestra mirada desde el amor, no desde el reconocimiento. Jesús no espera el reconocimiento de nadie.
Porque lo que nosotros hacemos de Jesús es agradecer que nos enseñó a amar. ¿Se imaginan que eso era así en ese tiempo? La cantidad de selfies, de fotos, de videos, de youtuber hablando. El servicio se hace desde el silencio del verdad. Vuelvo y digo, porque es una vocación. Porque es una llamada que nos hace. Entonces, la invitación es a que veamos el servicio como un regalo maravilloso de Dios, que siempre ha estado y siempre estará. Y por eso es el texto del Evangelio, un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, como yo los amo. Nadie tiene amor más grande que dar la vida a Dios. Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo digo. Ustedes no son empleados míos, ustedes no son obreros míos, ustedes son amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Porque todo lo que oigo a mi Padre se los he dado a Dios. Hemos escuchado el Evangelio, hemos leído los Escritos. Todo lo que oigo a mi Padre se los he dado a Dios. Porque no somos nosotros los que lo hemos elegido. Dios es Jesús. A eso. No soy yo quien los he elegido. No. O sea, perdón, no son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido. Y porque te conozco tus cualidades, tus talentos, tus virtudes, tus defectos, tus errores, tus fragilidades. Yo te he destinado para que vayas con lo que tiene cada uno de nosotros y en fruto. Así sepamos que somos imperfectos, pecadores, vayan y den fruto, y su fruto permanezca, dure. De tal manera que todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Esa es la fidelidad de Dios. Porque yo se les doy y ustedes serán. Pidan y se les dará. Todo lo que tiene al Padre en mi nombre se los concederá. Y por eso los mando, este es mi mandamiento. Vayan y amen sirviendo, vayan y sirvan unos a otros. Por eso el sinónimo del servicio es el amor. El amor que sirve. Porque si no se sirve con amor, no sirve. Así es. Si no le ponemos amor a la relación, si lo hacemos por interés, por buscar una ganancia, un beneficio, no sirve. El amor necesita. Entonces, es el camino por el cual Jesús sigue siendo visible al mundo. Porque nosotros somos esa palabra de Dios, esa mano de Dios, esa mirada de Dios, ese abrazo de Dios. Cuando nosotros lo entregamos todo, que Dios los bendiga. Con buen amor y por aquí. Nos mandó a trabajar, sí, pero con amor. No, esa charla está bella. Gracias.